termino, es que muy probablemente hay que darse cuenta que tenemos leyes que nos favorecen, que tenemos convenciones internacionales que favorecen nuestros derechos, que todo eso ha sido verdaderamente un gran logro de las últimas generaciones y que sin embargo los cambios políticos, los cambios legislativos, los cambios incluso económicos con la masiva incorporación de las mujeres al trabajo, etc., son cambios que se producen con mucha rapidez. Y en cambio las transformaciones culturales, como bien decía Ferdinand Braudel, son cosas muchísimo más lentas que se produce, decía, en las profundidades abismales de la civilización. Y nosotros estamos viviendo en este momento en una especie de llave entre una especie de conquista de los derechos explícitos y esta tremenda no producción del mismo cambio cultural al mismo ritmo del cambio de los derechos explícitos. Y en ese sentido, todo lo que trate de cultura y de imaginario, Sonia habló de la sensibilidad, yo hablaría también del imaginario. Todo lo que significa modificaciones del imaginario es absolutamente fascinante en este momento en que de una u otra manera se tiene que ir produciendo la transformación cultural lentísima que tiene que corresponder al vertiginoso cambio de la legislación y de la incorporación al trabajo y de todas esas otras cosas que se pueden cuantificar. Lo del cambio cultural no podemos cuantificarlo, solo podemos imaginarlo, y también de eso tratan varios de los artículos que salen en el libro. Siempre un honor, ¿no?, poder estar aquí con Adriana y con Sonia. Y también me siento con un cierto deber, ¿no?, una gran responsabilidad de representar como a esta generación que se tiene que hacer cargo, ¿no?, de todo este cambio cultural, y es un gran desafío, ¿no? Y en el libro, cuando estuvimos, Sonia me invitó a participar en pensar el libro, la verdad que fue una tarea muy fascinante, porque en primer lugar tratar de visibilizar, ¿cierto?, de que muchísimas personas pudiesen conocer la densidad de esa producción de las mujeres, ¿no?, y también de tomar una cierta conciencia. Yo creo que a lo mejor nuestras generaciones también se olvidan de lo que costó, ¿no?, poder tener una presencia y poder hablar. Y en el caso, diríamos, de la historiografía es el lugar más duro, yo creo, ¿no?, para hablar a las mujeres. Siempre lo menciono, digamos, ¿cierto?, este lugar de los sabios y los maestros es un reducto, ¿cierto?, del habla absolutamente masculina, y incluso más que en el lugar de la ciencia, ¿no?, sino que porque la historia se supone que habla desde la verdad y desde, ¿cierto?, un saber sólido. Y en ese sentido a mí me ha interesado y nos interesaba en el libro poder dar cuenta de otros lugares desde donde se habla, que no es con la palabra común, y en ese sentido recuperar. En lo particular a mí me interesa, ¿cierto?, la experiencia desde el cuerpo, que muchas veces no se puede decir, ¿no?, simplemente se siente. Sin embargo, poder darle enunciarla hasta donde se puede, ¿verdad?, porque el cuerpo de las mujeres está marcado, ¿no?, está marcado por una serie de llagas, de heridas, de las cuales no se habla, de las cuales es difícil hablar, ¿no? Sin embargo, está ahí la historia condensada, ¿cierto?, en ese cuerpo desde cuando uno nace, ¿verdad?, desde este acto del parto, las múltiples flagelaciones y mortificaciones a las cuales uno culturalmente está sometida, y en ese sentido hacerse cargo de ser mujer por un cuerpo que está marcado como mujer. Y eso es lo que me interesa desde la historia, ¿no? Pero eso implica plantearse la escritura de otra manera, que es algo que yo creo que también es un desafío, porque uno de alguna forma tiene que hacerse como un traductor, como una especie de ventríloco de cómo se habla desde las disciplinas, ¿no? Es decir, la historia se escribe de tal forma, la historia se habla de tal manera, y por lo tanto plantearse desde otro lugar implica también legitimar otras maneras de producir conocimiento que son a lo mejor catalogadas de femeninas, pero que no son exclusivamente las mujeres que tienen en particular, como decía Sonia y también Adriana, las labores de manos. Esa es una expresión que a mí me gusta mucho, digamos, recuperarla,
y cómo la escritura, en lo particular, digamos, del trabajo en el que hemos estado involucradas, otra de las autoras del libro para el periodo colonial, ¿cierto?, que la escritura de las monjas, los oficios en particular, cómo la escritura es otra labor de mano, ¿no?, que en el fondo las mujeres podemos escribir de otras maneras, ¿cierto?, cocinando, como ha estudiado Sonia, pintando, bordando, ¿cierto?, cosiendo. Y en ese sentido, entender estos elementos como una forma de escritura me parece muy importante, porque en el fondo no es quizás que las mujeres no hayan escrito, sino que escribimos de otra forma, y que actualmente lo que hemos hecho es apropiarnos, ¿verdad?, de una escritura que era predominantemente masculina, porque está muy ligada al poder. Sin embargo, como dan el mismo estatuto a estas otras escrituras, ¿no?, que no son folclore, no son marginalidad, no son subalternidad, sino que tienen la misma legitimidad que los otros tipos de escritura. Y finalmente queríamos rescatar una cuestión que tiene que ver con la experiencia, ¿no?, porque pensando en qué es lo que me interesa decir desde el cuerpo y desde cómo traducir la experiencia, ¿cierto?, en este cuerpo, tiene que ver con la memoria también, ¿no? La memoria, desde dónde, diríamos, yo entiendo que escribo, ¿no?, y por qué escribir en historia y no escribir en la literatura, aunque también, diríamos, lo hago. Pero creo que hay una cuestión bien relevante de esa escritura de mujeres, que otras lo han dicho, ¿cierto?, con la idea del cuarto propio, ¿verdad?, con que uno se hace un espacio de intimidad del mundo exterior, pero que también yo le comentaba, solo que me interesa rescatarlo como una posibilidad, ¿cierto?, de libertad para las mujeres que han sido consideradas, o sea, diríamos, para un acceso a la escritura que de alguna manera también fue considerado, creo que es sumamente importante defender, ¿cierto?, que nosotras no solo hemos ocupado espacios de la escritura validada desde el mundo de la masculinidad, sino que siempre hemos escrito de otra manera y hemos traspasado la información de otra manera. Y eso me parece un desafío absolutamente importante, porque uno habla, diríamos, desde nuestro lugar, transmitiendo historias, ¿verdad?, desde la oralidad, desde gritos o de temblores, ¿verdad?, de estas mujeres chúcaras que a lo mejor nunca toman un lápiz, ¿no?, pero que están diciendo muchas cosas. Y por supuesto, ¿cierto?, valorar absolutamente la calma de poder escribir hoy, ¿cierto?, en el 2008, con la serenidad y la tranquilidad que muchas otras mujeres no tuvieron. Y por eso, ¿cierto?, estoy feliz de poder haber colaborado en este libro, de tener la oportunidad, ¿cierto?, como decía Simone de Beauvoir, de escribir en la calma de la plenitud de mi vida. Muchas gracias.